Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a empezar un nuevo curso, un curso llamado Cálculo Vectorial, que también algunas veces se llama Cálculo en varias variables o Cálculo multivariable. Es exactamente lo mismo. La idea esencial es que se van a desarrollar los conceptos que usualmente se utilizan en cálculo, como las derivadas, las integrales, la continuidad, los límites y todas esas cosas, pero ahora utilizando más de una variable. Vamos a empezar hablando acerca de los requisitos que son necesarios para entender un curso de cálculo vectorial. Como requisitos, pues bueno, el principal es cálculo de una variable, tanto cálculo diferencial como cálculo integral. Más específicamente, ya entender el concepto de lo que es una función de variable real, cosas como dominio, rango y gráfica. Esto principalmente porque también hablaremos de funciones, pero de varias variables, y muchas de las ideas que ya se han utilizado en cálculo de una variable simplemente se generalizan. Entonces es bueno ya haber dominado el tema de funciones para entender este tipo de ideas. Bueno, otro requisito es conocer las funciones elementales y las propiedades básicas de estas funciones, como son las funciones algebraicas, las funciones racionales, las funciones exponenciales, trigonométricas, logarítmicas, trigonométricas inversas y bueno, y todas esas, ¿no? Porque también se van a estar utilizando en este curso en algún momento. También saber derivar, desde luego, eso es muy importante, y saber integrar. Bueno, eso esencialmente. También habrá por ahí alguna otra cosa que es necesario dominar de cálculo de una variable, pero cuando sea necesario hacer mención a algo en especial, voy a tratar de ponerles en la descripción del video en cuestión algún enlace a un video en el que puedan repasar un tema en específico que sea necesario que dominen. De cualquier manera es importante que ya hayan llevado un curso de cálculo de una variable para entender el curso de cálculo vectorial. Vamos a empezar entonces el curso. Para esto vamos a empezar con el siguiente tema. Vamos a hablar acerca de lo que es un sistema de coordenadas rectangulares. Para esto vamos a repasar un sistema que ya es muy conocido por todos ustedes, que es este de aquí, que es conocido como plano cartesiano y al cual también se le llama sistema de coordenadas rectangulares. En este sistema de coordenadas nosotros tenemos dos rectas, una horizontal y una vertical. A la horizontal le llamamos eje X y a la vertical le llamamos eje Y. Donde las dos rectas se cruzan tenemos el 0, que se llama origen. Hacia la derecha tenemos los positivos, hacia la izquierda los negativos, hacia arriba los números positivos y hacia abajo los números negativos. Introducir estas dos rectas con estos números nos permite localizar puntos en el plano, asignándoles dos números que vamos a llamarles coordenadas. Por ejemplo, este punto de aquí, a este punto le vamos a asignar dos coordenadas de la siguiente manera. Trazamos una recta vertical y una horizontal y vemos la intersección con los ejes X y Y. En este caso, con el eje X vemos que intersectan en el número 3 y con el eje Y en el número 2. Por lo tanto, le vamos a asignar los dos números, el 3 y el 2, y tienen que asignarse en ese orden. Primero la coordenada X, después la coordenada Y. Entonces este punto va a ser el punto 3,2. Este otro punto, por ejemplo, trazaríamos las rectas de esta manera hacia los ejes coordenados. Entonces vemos que la coordenada X es 1 y la coordenada Y es menos 2. Todo esto lo vuelvo a explicar aquí porque más adelante vamos a generalizar este sistema de coordenadas. Este sistema está contenido en el plano, pero también conviene tener un sistema en el cual podamos localizar puntos no solamente en un plano, sino en el espacio en general, mediante el uso de tres coordenadas. Así que estaremos utilizando este tipo de ideas, por eso es importante repasar de nuevo esto. Bueno, asociado a un punto en el plano cartesiano vamos a tener otro concepto que es el de un vector. Un vector va a ser un objeto matemático que cumple con tres características. Tiene magnitud,
tiene dirección y tiene sentido. Bueno, en este caso así es como lo vamos a definir. En realidad un vector se puede definir de una manera mucho más general, cumpliendo una cierta lista de propiedades, pero para este curso de cálculo no es necesario tanto definir un vector en forma general, así que vamos a quedarnos con esta definición, que es más bien como una definición motivada en la física. Seguramente los que ya han llevado algún curso de física han utilizado alguna vez los vectores para representar fuerzas y velocidades, y pueden ver que siempre este tipo de cantidades tienen una dirección y un sentido, además de su magnitud. Así que, motivados con esa definición, vamos a utilizar la idea de vector en un plano, y a un vector lo vamos a representar mediante el uso de una flecha como esta de aquí. Esta flecha es un vector. Entonces, en este vector la magnitud es la longitud de este segmento, o sea, la longitud de la flecha, cuánto mide. Esa medida ya la obtendremos más adelante, pero bueno, de hecho se puede obtener aquí con el teorema de Pitágoras. Si dibujáramos aquí un triángulo rectángulo, resulta que esta es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y podemos calcular su magnitud, así de sencillo. También tiene una dirección. La dirección es la recta sobre la que se encuentra contenido el vector. O sea, no es lo mismo un vector inclinado de esta manera que, por ejemplo, un vector que se encuentre verticalmente o que se encuentre horizontalmente. Entonces la dirección lo vamos a entender como el ángulo de inclinación del vector. Y el sentido, con el sentido nos referimos a hacia dónde apunta la flecha, porque no es lo mismo que la flecha apunte en esta dirección que apunte hacia la dirección opuesta, a pesar de que se encuentre sobre la misma recta. Entonces, con esas tres características es con las que definimos un vector. Cada punto del plano cartesiano se encuentra asociado con un vector. Este punto de aquí se encuentra asociado con el vector que empieza en el origen y termina en este punto. Y a ese vector lo vamos a llamar el vector con coordenadas 3,2, igual que a este punto. Con este otro punto tendríamos asociado otro vector, que sería este de aquí, al cual le llamaríamos el vector 1, menos 2. Entonces, cuando hablemos de puntos y cuando hablemos de vectores, nos estaremos refiriendo de la misma manera a ambos objetos, o sea, con la misma notación. Tanto el punto es el 3,2 como el vector también es el 3,2. Sin embargo, sí son objetos matemáticos distintos, pero muchas veces realmente no es muy importante distinguir entre uno y otro, aunque hay veces que sí. Lo importante, la diferencia entre un punto y un vector es, como ya les mencioné, que el vector cumple con estas tres características. Y bueno, entonces a un vector lo vamos a nombrar siempre con una letra y poniéndole arriba una flechita. Siempre que vean este tipo de notación se refiere a un vector. En este caso nos estamos refiriendo al vector U, porque tiene aquí una flechita arriba. Y cuando nos refiramos a un punto solamente, pues generalmente no se le pone la flechita, sino nada más el puro nombre del punto. Ahora, nos podemos referir, por ejemplo, a este vector como el vector U, y diríamos que el vector U es igual al vector con coordenadas 3,2. En el caso de los vectores, en lugar de llamarle coordenadas, se les llama componentes. En este caso diríamos que el vector U tiene como componentes a 3 y a 2. El 3 se llama componente X y el 2 se llama componente Y. De la misma manera, podemos ponerle a este vector otro nombre, por ejemplo, referirnos a él como el vector V, y el vector V entonces tiene como componentes 1 y menos 2. La componente X del vector V es el 1 y la componente Y es el número menos 2. Bueno, los vectores no necesariamente deben empezar siempre en el origen, como estos dos. Estos dos vectores tienen el punto inicial en el origen y el punto final aquí en los puntos que había dibujado anteriormente. Pero los vectores son objetos libres en el sentido de que pueden empezar en cualquier punto del plano cartesiano y terminar en cualquier punto. Por ejemplo, vamos a centrarnos por ahora en el vector U, que tiene coordenadas 3,2. Bueno, el vector U es este vector de aquí, pero este vector lo podemos nosotros agarrar de aquí y desplazarlo a cualquier lugar del plano, siempre y cuando lo mantengamos con su misma magnitud, su misma dirección y su mismo sentido. Por ejemplo, este vector lo podemos trasladar a cualquier parte del plano. Por ejemplo, aquí. Este vector, si se fijan, tiene la misma magnitud que este de aquí, tiene la misma dirección porque tiene el mismo ángulo de inclinación y el mismo sentido que este de aquí.
Así que en realidad este vector también es el vector u. Es el mismo vector, aunque lo hayamos desplazado para acá. Lo mismo podríamos desplazarlo aquí, podríamos desplazarlo aquí, aquí o aquí. Y sigue siendo el mismo vector. Entonces un vector es libre de moverse a cualquier parte del plano y podemos seguirnos refiriendo a él como el vector con componentes 3,2. Bueno, con los vectores se pueden realizar algunas operaciones. Eso es algo muy importante que estaremos utilizando bastante. Las operaciones que se pueden realizar con los vectores son esencialmente dos, las dos más importantes. Más adelante veremos alguna otra, pero las dos más importantes y esenciales de un vector son la suma de vectores, la cual se define de la siguiente manera. Si tenemos dos vectores, el vector u con componentes a y b y el vector b con componentes c y d, vamos a definir la suma de estos dos vectores como la suma de las componentes. O sea, para calcular la suma del vector u con el vector b, simplemente sumamos las componentes x, que son a más c, y las componentes y, que serían b más d. Y de esa manera es como se define la suma. Por ejemplo, si tenemos el vector u con componentes 2,5 y el vector ub con componentes 1,3, la suma de u con b va a ser el vector con componentes 3,8, porque 2 más 1 nos da 3 y 5 más 3 nos da 8. Así es como se define la suma. Y la otra operación que es muy utilizada, bueno, importante, esencial en los vectores, es la multiplicación por un escalar. Un escalar significa un número real, porque noten que en este caso un vector no es un número real, es un par de números reales. Siempre tiene dos números separados por una coma. Más adelante veremos vectores en 3 dimensiones en los cuales hay 3 números reales, pero en este caso un vector tiene 2 números reales, los que hemos visto hasta ahora, y un escalar se refiere a un solo número real, a los números usuales que usamos siempre, como el número 2, como el número 5, etc. Entonces la multiplicación por un escalar se define de esta manera. El escalar k, que representa un número real, multiplicado por el vector u, que es este de aquí, se va a definir como multiplicar cada componente por el número real, o sea, k por a y k por b. Por ejemplo, si el vector u es igual al 2,5, entonces multiplicar ese vector u por 2 nos da como resultado el vector con componentes 4,10, porque multiplicamos el 2 por este 2 y nos da 4, y este 2 por el 5 nos da 10. O sea, cada componente la multiplicaríamos por 2 para obtener el resultado de esta operación. También, por ejemplo, podríamos calcular menos 5 por el vector b, donde el vector b es el que tiene componentes 1,3. Entonces simplemente multiplicamos menos 5 por 1 nos da menos 5 y menos 5 por 3 nos da menos 15. Este número de aquí, por el que multiplicamos un vector, repito, puede ser cualquier número real. También podemos multiplicar por menos 1 o por raíz cuadrada de 2 o por 0 o por pi o por cualquier número. Vamos a dejar hasta aquí este video. En el siguiente video continuamos con el curso. Vamos a hablar acerca de la interpretación geométrica de la suma y el producto por un escalar. Es decir, vamos a ver geométricamente cómo podemos calcular la suma o el producto de, la suma de dos vectores o el producto de un vector por un escalar. Así que los invito a que vean ese video, y si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios.